Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien, por si acaso preguntan, gracias. Bueno, esta vez les estoy trayendo un tutorial muy interesante que yo había encontrado en una página web eh, que es sobre comandos de voz. Ya pueden hacer muchas cosas con comandos, solamente comandos de voz. Puedes manejar tu sistema completo con comandos de voz, ¿no? Puedes dictarle alguna frase, puedes hacer que lea una frase o puedes hacer de que pasando el cursor sobre algún enlace o algún texto lo lea o diga lo que tú quieres que diga, ¿de acuerdo? Entonces, bien, este es un pequeño ejemplo, obviamente está sin CSS, simplemente he listado nada más un simple HTML, puede ser un archivo PHP igual, porque puede servir para tu sistema, ¿ya? En realidad lo que vamos a trabajar aquí es la librería, y esto lo van a poder aplicar en su página web o en sus aplicaciones web, ¿no? Sus sistemas web. Así que bien, vamos a ver cómo funciona esto. Para esto yo voy a poner aquí, voy a inicializar la librería. He puesto un botón Start. Bien, y se activa el micrófono de mi laptop, ¿de acuerdo? Entonces, miren, incluso ya me está escuchando y está escribiendo, ¿no? Lo que yo estoy hablando. Hola, ¿cómo estás? Esta es una prueba de que me estás escuchando y estás escribiendo lo que digo. Bien, entonces esta librería de comando de voz ya me está escuchando y está trabajando. ¿De acuerdo? En realidad es muy simple. Ahora que ven el código se van a sorprender. Pues muy simple. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer de que la máquina ahora me conteste según algunas cosas que he puesto. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Buenos días. Hola Raúl, buenos días. Bien, lograron escuchar eso. Es la máquina que me ha respondido según lo que yo le he dicho, ¿no? En este caso, el comando buenos días, y seguramente ahorita lo va a repetir, este, hace de que la computadora o el sistema me responda eso. ¿De acuerdo? Otra frase que yo le he dicho es, por ejemplo, cuando le pregunto, ¿cuál es tu banda favorita? Hola Raúl, buenos días. ¿Cuál es tu banda favorita? Raúl, me gusta tu banda Bless. Genial. Por favor, saluda a mis seguidores. Hola gente, espero les esté yendo muy bien y que este tutorial les ayude de mucho. Saludos. Bien, genial. Entonces, ya hemos visto esta parte, como les digo, que podemos dictar, incluso podemos programar algunos comandos, ¿no? Con las que nosotros quisiéramos que la máquina nos responda, ¿de acuerdo? Así como lo acaban de apreciar. Bien, otra cosa es que, como les había dicho, es poner de repente el cursor sobre algún enlace. He preparado estos enlaces que están a la derecha, superior derecha, donde dice 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es pasar el cursor sobre cada uno de ellos y el sistema me va a leer o a decir, ¿no? De qué se trata. Enlace 1. Ahora vamos a tener el enlace 2. Enlace 2. Enlace 3. Enlace 4. ¿Ya? Bien. Ahora, hay algo aquí de que si yo, por ejemplo, paso por 2, 3 y 4 rapidito, el sistema me los va a dictar todos, veamos. Enlace 2. Enlace ¿Se 3. dan cuenta? Enlace Y yo 4. en mi cursor ya está por otro lado. Entonces, pero existe alguna forma de que, por ejemplo, cuando yo quite el cursor, perdón, hagamos que el sistema se calle, ¿no? Como por ejemplo, ese ejemplo lo he hecho aquí en el 1. Vamos a ver. Enlace. ¿De acuerdo? Saco el cursor y automáticamente el sistema se calla, ¿no? Enlace. ¿Se dan cuenta? Enlace. Enlace. Ya. En los otros los he dejado así como estaban nada más. Enlace 2. ¿Ve? Enlace Puedo estar 3. haciendo ahí otra Enlace cosa y me 4. sigue dictando, ¿no? Entonces,
Yo les voy a colgar el código, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo chequen. Ahorita de todas maneras vamos a ver el código, les voy a explicar. Ya ustedes empiezan a jugar ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Les voy a dejar cómo pueden buscar esta librería de comando de voz, ¿ya? Para que ustedes lo puedan estudiar más al fondo de repente y bueno, pueden aplicarlo en otras cosas de repente, ¿no? Y si descubren algo nuevo, les agradecería bastante que regresen al canal y lo dejen en los comentarios para nosotros también aprender, ¿no? Yo también aprendo de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, Enlace en 1. el enlace 1 El, le he puesto esa opción el, para que cuando se quite el cursor se calle, ¿no? enlace En 2. nosotros no. Enlace Bien, 3. esa es otra Enlace cosa, 4. ya que hace perdón, esta librería de comando de voz que se llama así, Artium Voice Recognize, sí, ¿de acuerdo? Así se llama la librería Artium. Ahorita lo vamos a buscar en la página web. Bien, y tenemos por esta parte, dice escriba un texto para leerlo. Ya vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa cuando yo le pongo esta carita feliz. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos leer. Vamos a corregir. Es importante respetar las tildes. ¿De acuerdo? Porque la voz va a detectar la tilde en la letra y va a entonarla, ¿no? Más alto, ¿no? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, la U, va a decir gusto, ¿no? En vez de gusto o algo así, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver. Le pongo leer. Gente, si les gustó este video, por favor denle un gran me gusta. Suscríbete al canal y comparte en tus redes sociales. Gracias, cara sonriente. ¿No? Esto lo descubrí ayer. No sabía que lo iba a tomar como cara sonriente. ¿De acuerdo? Así que bien, esto sería, ¿no? Lo que hace el sistema. Como le digo, hay que respetar bastante las tildes, ¿no? La ortografía. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa que le puedes hacer es ordenarle algo al sistema, como por ejemplo, si yo quisiera googlear algo, ¿no? Entonces obviamente voy a abrir la página de Google. Entonces yo simplemente le diría a través de voz, por ejemplo, abrir Google. Me parece que no me ha entendido. A ver, abrir Google. A ver, creo que lo he pronunciado mal. Abrir Google. Abriendo Google. Ajá, listo. Creo que era mi, mi falta de hablar el inglés, ¿no? Bien, es tema de pronunciación. ¿De acuerdo? Vamos a abrir, por ejemplo, Facebook, ¿ya? Abrir Facebook. Abriendo Facebook. Bien, esta es mi página web, Intexol, ¿no? Que ya muchos lo deben conocer. Y los que no, les invito a que ingresen y le den un like. ¿De acuerdo? Y mi canal de YouTube, a ver, vamos a abrirlo. Abrir YouTube. Abriendo YouTube. Genial. Y este es mi canal. Ya, ahí están mis videos. Que mayormente he hecho tutoriales con Codeinator. Y ya pronto va a salir con Laravel. De acuerdo. Tengo mi lista de reproducción que está aquí. Eh, Aquí están, ¿no? Los cursos de Codeinator. Aquí tengo un sistema que es para restauradores. Para los interesados pueden escribirme. ¿De acuerdo? Y como les digo, pronto va a venir un video para
Laravel, y este video, que es una librería y no lo estoy aplicando en realidad con ningún tipo de lenguaje de programación, lo voy a poner en una lista aparte. Voy a hacer una lista de librerías, ¿ya?, que se pueden aplicar en realidad para cualquier tipo de lenguaje de programación, ¿ya? Porque estas librerías son por la parte de la vista, por la parte del cliente, no tienen nada que ver con el lenguaje de programación que ustedes usen, ¿ya? Hay algunas librerías, sí, que vamos a necesitar datos, y tampoco es totalmente independiente del lenguaje de programación que uno use, porque lo que consumen las librerías en realidad es un JSON, ¿no? Y todos los lenguajes de programación devuelven un JSON, pueden devolver un JSON, así que las librerías que yo vaya colgando, voy a hacer un nuevo lista de programación de librerías. Lo pueden usar con cualquier tipo de lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el código, ¿de acuerdo? Como les dije, yo he hecho algo simple nada más. Por la parte izquierda van a ver que solamente tengo un index, ¿no? Bueno, aquí ya había creado unos archivos que no estaba haciendo algunas pruebas nada más. En realidad solamente tengo un solo archivo PHP, que es el index. Aquí está todo lo del ejemplo, ¿ya? Es poquísimo el código. Estas son las librerías: Artium, JS, el min, ¿no?, que es el que se está usando, commands, y bueno, yo estuve utilizando el jQuery, ¿de acuerdo?, para algunas cosas aquí, ¿no?, como por ejemplo esta de aquí, ¿ya? Entonces, bien, este es un estilo nada más que utilicé. Ya, aquí start, stop, y bueno, el input, ¿no?, está aquí, es HTML que ya todos conocemos. Y el start está utilizando esta función que está aquí, ya, es para inicializar la librería, ¿de acuerdo? Artium, ¿de acuerdo? Es para inicializar y para frenar también aquí, ¿no? Este es para frenar la librería, ya, acá está, ya. Bien, entonces, una vez que inicializamos, y por ejemplo estas de aquí son aquí, vamos a poner el sistema responde, ya, es cuando el sistema responde, ya. Cuando el sistema responde, simplemente inicializamos Artium y le ponemos, vamos a adherir estos comandos y le ponemos los index. ¿Qué son los index? Las cosas que va a detectar el sistema, y aquí le decimos lo que nos va a responder, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo aquí, esto como un array, ¿verdad? Entonces yo le pongo acá en mi index 0, le pongo buenos días, ¿no? Aquí, ojo, le estoy colocando con tilde. Si yo le pongo sin tilde, el sistema, cuando detecte buenos días con mi voz, el sistema por dentro va a detectar buenos días con tilde. Y si yo le pongo sin tilde acá, no va a haber un match, ¿de acuerdo? No va a haber alguna comparación válida, ¿de acuerdo? Así que hay que respetar las tildes, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces le ponemos, cuando el sistema me escuche buenos días, dice sí y, o sea, el index, ¿no? Acá le pongo perdón, estos son los index, y acá le pongo la acción. Y aquí le paso una variable que va a ser los index, 0, 1, 2, ¿no? Entonces, si el index es igual a 0, el sistema, say, ¿no? El sistema me va a decir, hola Raúl, buenos días, ¿de acuerdo? Bien, ahora si este es el index 1, cuando yo le pregunto cuál es tu banda favorita, aquí también respeto la tilde, ¿ya? Porque el sistema lo va a detectar con la tilde. Entonces aquí me va a decir, Raúl, me gusta tu banda Bless. Y acá en el tercero, saluda a mis seguidores, ¿no? Y el sistema me responde, hola gente, espero les esté yendo muy bien y que este tutorial les ayude de mucho. Saludos, ¿no? Es como lo que ya habíamos escuchado, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera, ¿ya? De esta manera, Hola Raúl, buenos días. por lo visto sigue activo y me está escuchando. Bueno, vamos a parar un ratito. Stop. Listo.
¿ya? Entonces, esto sería mis index, ¿no? Mira, yo incluso les he puesto aquí algo más, ¿no? Otro ejemplo, me voy, cuando me detecte me voy o chao. En este caso no estoy diciendo cualquier que voy a hacerlo por index, sino que cuando no le pongo así, ¿no? Cuando me detecte cualquiera de estos, o me voy o chao, me va a salir un alert, ok, chao. Así que vamos a probar esto de aquí. Vamos a poner start. Me voy. Listo. ¿Ve? Chao. Vamos a poner stop, ¿no? Entonces está funcionando, ¿de acuerdo? Aquí he puesto otros index, ¿ya? Otros index, ya. Con esto dice el abrir Google, abrir Facebook y abrir YouTube. Entonces yo le pongo aquí abrir Google, ¿no? Entonces cuando le digo acá, cuando el index es igual a 1, ¿no? El Artium me va a decir abriendo Google, ¿no? O si no quieren que diga nada, simplemente no le pongan nada, pues, ¿no? Solamente acá van a poner lo que quieren que haga. Yo le he dicho que me diga, me responda abriendo Google y a la vez, ¿no? Le pongo un window open y me abren Google en otra página, ¿no? En blanco. ¿De acuerdo? Igualito con Facebook, ¿no? Abrir Facebook, me responde abriendo Facebook y abre mi página Facebook, ¿no? Que les invito, como les digo, que visiten y le den un like. Gracias. Y abrir YouTube, que también, ¿no? Me responde abriendo YouTube. Aquí está el enlace de mi página y de mi canal de YouTube. Y bueno, y que también les invito, ¿no? A que le den un like a este video y se suscriban. ¿De acuerdo? Y miren, y acá yo tengo otro más, recién me acuerdo, que le había puesto cuando me escuche limpiar, lo que va a hacer es mi caja de texto, donde está escribiendo todo, ¿no? Lo limpie. Así que, ¿no? Valor nulo. Así que vamos a probar eso de ahí. Vamos a poner start. A ver, vamos a escribir algo en la caja de texto. Genial. Ahora, limpiar. ¿Vieron? Entonces está funcionando, ¿no? Vamos a poner stop. Listo. ¿No? Está funcionando, ¿no? Le puedo decir limpiar. Entonces, si yo tuviera varias cajas de texto, ¿no? Por ejemplo, caja de texto, me sigue escuchando, creo. Ya. Si yo tuviera, por ejemplo, caja de texto nombre, caja de texto apellido, etcétera, ¿no? Le puedo decir nombre, ¿no? Que vaya el cursor hacia el nombre y dictar, ¿no? Apellido y dicto, ¿no? Etcétera, ¿no? O limpiar nombre, limpiar apellido, limpiar DNI, etcétera, 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 ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Y una vez que esté lleno, le podemos decir guardar, ¿no? Y que solito se vaya guardando en la base de datos, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, ya lo vieron ya. Ya es cosa de imaginarnos muchas cosas y aplicarlas acá al sistema. ¿De acuerdo? Bien, allá. Con esta parte de aquí, bien. Ahora, ¿cómo hago para escribir aquí? ¿Cómo hago para que lo que me escucha, lo que me está escuchando el sistema, lo escribe en esa caja de texto? Bueno, aquí. Aquí lo voy a poner. Perdón. Acá. Escribir lo que escucha. Listo. Entonces, se hace con esta función redirect recognize text output. Ya hay una función text is final, ¿de acuerdo? Entonces la variable, ¿no? Acá le voy a poner texto, ¿de acuerdo? Texto, ya es igual a salida es el campo, la caja de texto, ya donde se está escribiendo. Sino que con jQuery estoy capturando, ¿de acuerdo? Este campo, ¿no? Y le digo si es final, ¿no? Entonces texto, o sea, aquí punto val va a ser lo que está escuchando el sistema, ¿de acuerdo? Esto es nada más. Bien. Bueno, esto ya les había dicho que es para actualizar, perdón, para inicializar. Aquí es para parar la librería, ¿ya? Y bueno, ¿qué faltaría? Ya. Este de aquí, donde pongo el cursor, está aquí al principio. Ya, entonces, esta parte son los enlaces, ¿de acuerdo? Acá está enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, que es lo que yo le había indicado que me diga.
Entonces lo que yo digo aquí, en el enlace 1, cuando yo tenga el mouse encima, ¿no? Vamos a acomodar un poquito para que puedan verlo mejor, ¿ya? Así es, ¿no? Cuando yo tenga el mouse sobre el enlace 1, ¿no? El sistema me va a decir enlace 1, ¿no? Igualmente con el enlace 2, ¿no? Igualmente con el enlace 3 y obviamente con el enlace 4, ¿ya? Pero el enlace 1 tiene una diferencia, que aquí yo le he puesto, recuerdan cuando yo ponía el cursor y luego lo sacaba y se callaba el sistema, es porque aquí, así como yo le pongo un mouse over y me diga enlace 1, cuando yo le pongo el mouse out, o sea, cuando quita el cursor encima, le digo Artium shut up, ¿no? O sea, que se calle, ¿de acuerdo? Entonces eso le tendrían que poner a cada uno también, si es que así lo quisieran, ¿de acuerdo? Bien, y ahora faltaría lo que es para leer el texto. Leer el texto está aquí. Aquí está. Leer texto. ¿De acuerdo? Aquí estoy haciendo lo que es cuando yo cliqueo en el botón leer, ¿no? Aquí. Eh, Estoy capturando el botón, ya. Su HTML está aquí arriba. Aquí está. Ya. Escriben este, bueno, este es el label. Este es un text area, ¿no? Donde escribimos y este es el botón, ¿de acuerdo? btn leer. ¿Ya? Entonces aquí está aplicando el speech support, que es para que empiece a leer. Bueno, acá solamente estoy haciendo algunas cosas con el botón nada más. Y bueno, este es el código que hace para que lea, ¿no? Lo que uno escribe en la caja de texto. Por si acaso, me había olvidado, cuando inicializamos el Artium, aquí le podemos especificar el lenguaje ya. Yo le estoy poniendo es de español, ¿no? Español, España, ¿de acuerdo? Los lenguajes que soporta lo pueden ver en la misma página. Voy a ver Artium. Acá está Artium Voice Recognize, ¿no? Aquí en primero. Y los lenguajes que soporta está aquí debajo. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahí está RU, ¿no? RU, Japón, ¿no? J-JP, etcétera. Así que yo estoy aplicando la de España aquí, ¿no? Es. Para el inglés aquí está, ¿no? Pueden poner en US o en GB, ¿de acuerdo? Portugués, francés, chino, todo, ¿ya? Todos estos lenguajes son los que soporto, ¿de acuerdo? Entonces, ya este es el lenguaje que soporta. Ahora, continuous. Esto de aquí dice no reconoce un solo comando y para de escuchar. O sea, si esto estuviera en false, ya, yo le pongo, por ejemplo, buenos días, el sistema me va a responder buenos días. Si yo le vuelvo a hablar con otro buenos días, ya no me va a responder ya. O si yo le pongo otro, digamos, o ya no me va a escuchar, ¿no? Separa la librería. Así que estos tienen que estar en true, ¿de acuerdo? Bueno, debug es true, esto te muestra, dice un informe en la consola. Entonces cuando yo pongo aquí, todo lo que estoy hablando me lo está escuchando aquí y aquí se va listando, ¿de acuerdo? Voy a poner start. Ahí está, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Se dan cuenta cómo detecta palabra por palabra? Así que todo eso va a... Cuando yo le digo algo que detecte, por ejemplo, buenos días, Hola ¿no? Raúl, buenos Acá me indica que ha días. detectado un, este, un comando y bueno, ¿no? Está respondiendo. Speed es la velocidad en que se habla, ¿no? Si hablas más lento, entonces aquí le baja, ¿no? Es de 0 a 1, ¿no? 0.5 por ejemplo, más lento, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo, ¿de acuerdo? Así que voy a colgar este video, en la descripción voy a poner
para que ustedes puedan descargar el video, perdón, el código, ya que es este de aquí nada más. Y bueno, espero que les sirva, les haya gustado, denle una manito arriba, denle un me gusta, por favor suscríbanse a mi canal, voy a estar colgando más cosas interesantes, ¿ya? Y bueno, ahí estamos, hasta la próxima, compartan el video para expandir conocimientos. Un abrazo, Dios los bendiga, hasta la próxima.